La madre de Wilson, que no era la alegría de la huerta, solía decir: cuando las cosas empiezan a torcerse, siguen torciéndose hasta que hay lágrimas. Consciente de ello, como de todas las manifestaciones de sabiduría popular que había aprendido a las faldas de su madre, Wilson tenía la cautela de proveerse de un seguro de viajes, que él consideraba un parachoque, ante ocasiones que eran especialmente importantes, y en su vida adulta ninguna ocasión había sido tan importante como esa visita a Nueva York, donde presentaría su portafolio a los mandamases de Market Forward. Market Forward era una de las principales agencias de publicidad en la era de Internet. La agencia de Wilson, Southland Concepts, era una empresa de un solo empleado, con sede en Birmingham. Oportunidades como esa no se presentaban dos veces, y por tanto un parachoques resultaba vital. Por eso llegó al aeropuerto de Birmingham Shuttlesworth a las 4 de la madrugada, para un vuelo sin escalas que despegaba a las 6. Aterrizaría en La Guardia a las 9:20. La reunión, en realidad una prueba, estaba programada a las 2:30. Un parachoques de 5 horas le parecía un seguro de viaje más que suficiente. Al principio todo fue bien. El auxiliar de vuelo, tras consultarlo con sus superiores y recibir su aprobación, autorizó a Wilson a guardar su portafolio en el portaequipaje de primera clase, pese a que el propio Wilson viajaba en clase turista. En tales cuestiones, la clave estaba en solicitarlo con tiempo, antes de que la gente empezara a agobiarse. La gente agobiada no quería ni oír hablar de lo importante que era el portafolio de un pasajero o de que acaso fuera su billete al futuro. Tuvo que facturar una maleta, porque si resultaba que quedaba finalista para hacerse con la cuenta de Siglo Verde, y era una posibilidad, porque de hecho se hallaba muy bien situado, acaso pasaría 10 días en Nueva York. Desconocía cuánto tiempo se prolongaría el proceso de criba, y no quería mandar su ropa a la lavandería del hotel, como tampoco quería encargar las comidas al servicio de habitaciones. Los extras de los hoteles eran caros en todas las grandes ciudades y exorbitantemente caros en la Gran Manzana. Las cosas no se torcieron hasta que el avión, que despegó puntualmente, llegó a Nueva York. Allí, como consecuencia de un atasco de tráfico aéreo, ocupó su posición en la cola y subiendo y bajando en aire gris, voló en círculos por encima de ese punto de destino que los pilotos, con toda la razón, consideraban un vertedero. Se oyeron chistes no especialmente graciosos y francas quejas, pero Wilson permaneció sereno. Disponía de su seguro de viajes. El parachoques era holgado. El avión aterrizó a las 10:30, con poco más de una hora de retraso. Wilson fue a la cinta de recogida de equipaje, donde su maleta no apareció. Y no apareció. Y no apareció. Finalmente solo quedaban él y un viejo barbudo con boina negra. Y en la cinta solo faltaba por recoger un par de raquetas de nieve y una planta enorme con las hojas mustias, desmejorada por el viaje. No es posible, dijo Wilson al viejo. Era un vuelo sin escalas. El viejo se encogió de hombros. Han debido de etiquetarlos mal en Birmingham. Nuestros bártulos bien podrían ir de camino a Honolulu, que sepamos. Yo voy a pasarme por la ventanilla de equipaje extraviado. ¿Quiere acompañarme? Wilson lo acompañó, acordándose del dicho de su madre, y dando gracias a Dios por conservar el portafolio. Tenía el impreso de equipaje extraviado a medio rellenar, cuando alguien habló desde atrás. ¿Esto es de alguno de ustedes, caballeros? Wilson se volvió
y vio su maleta de cuadros escoceses, al parecer húmeda. Se ha caído de la parte de atrás del remolque, explicó el encargado de equipaje a la vez que cotejaba el comprobante de facturación grapado a la carpetilla del billete de Wilson con el de la maleta. A veces pasa. Debería recoger un impreso de reclamación por si hay algo roto. ¿Dónde está la mía?, preguntó el viejo de la boina. En eso no puedo ayudarle, contestó el encargado. Pero al final casi siempre las encontramos. Sí, dijo el viejo, pero todavía no es el final. Para cuando Wilson salió de la terminal con su maleta, su portafolio y su bolsa de mano, eran casi las 11:30. Entretanto habían llegado varios vuelos más, y la cola de los taxis era larga. Tengo un parachoque, se dijo para apaciguarse. 3 horas es tiempo de sobra. Además estoy debajo del tejadillo, protegido de la lluvia. Valora el lado positivo de las cosas y relájate. Ensayó su presentación a medida que avanzaba lentamente representándose cada una de las enormes fichas de su portafolio y recordándose que debía conservar la calma. Arrollar con su encanto y apartar de su mente el gran cambio que aquello podía representar en su suerte tan pronto como entrara por la puerta del 245 de Park Avenue. Siglo Verde era una compañía petrolera multinacional, y ese nombre, ecológicamente optimista, se había convertido en un lastre cuando uno de sus pozos submarinos reventó no muy lejos del Gulf Shores, Alabama. El vertido no había sido tan catastrófico como el que siguió al desastre del Deepwater Horizon, pero sí bastante grave. Y vaya con el dichoso nombre. Los humoristas de los programas nocturnos se lo habían pasado en grande a su costa. La quejumbrosa primera respuesta en público del presidente de Siglo Verde: tenemos que ir en busca del petróleo allí donde esté. Cabría pensar que eso la gente lo entiende. No lo había ayudado. Una caricatura aparecida en internet, en la que un pozo de petróleo asomaba del culo del presidente con su declaración escrita al pie, se había vuelto viral. El equipo de relaciones públicas de Siglo Verde acudió a Market Forward, su agencia desde hacía mucho tiempo, con lo que consideraba una idea brillante. Querían subcontratar la campaña para el control de daños a una pequeña agencia de publicidad sureña y utilizar a su favor el hecho de no recurrir a sus lumbreras neoyorquinos de siempre para aplacar a los americanos. Les preocupaba especialmente las opiniones de aquellos americanos que vivían al sur de la línea Mason-Dixon, o Mamón-Dixon, como seguramente la llamaban esos lumbreras neoyorquinos en sus elegantes cócteles. La cola del taxi avanzaba lentamente. Wilson consultó su reloj. Las 12:05. No hay por qué preocuparse, se dijo, pero ya no las tenía todas consigo. Finalmente subió a un taxi de la compañía Jolly Dingle a las 12:20. Detestaba la idea de entrar a rastras con su gastada y húmeda maleta en un bloque de oficinas de alto standing de Manhattan. Qué provinciano quedaría eso. Pero empezaba a pensar que quizás tuviera que prescindir de pasar por el hotel a dejarla. El taxi era un monovolumen de intenso color amarillo. El taxista era un Sikh que habitaba bajo un enorme turbante de color naranja. Fotografías enmarcadas en metacrilato de su mujer y sus hijos pendían oscilantes del espejo retrovisor. En la radio tenía puesta la 1010 Wings, y los chirriantes acordes de xilófono de su sintonía sonaban cada 4 minutos aproximadamente. Hoy, tráfico fatal, fatal, dijo el Sikh mientras avanzaba lentamente hacia la salida del aeropuerto. Ahí parecían terminar sus dotes para la conversación. Tráfico fatal, fatal. La lluvia arreció mientras viajaban a paso de caracol hacia Manhattan. Wilson tenía la sensación de que su parachoque se adelgazaba a cada pausa y sacudida de aquel movimiento peristáltico hacia adelante. Faltaba media hora para su presentación.
Solo media hora. ¿Le guardarían el turno si llegaba tarde? Dirían: amigos, de las 14 pequeñas agencias del sur que sometemos hoy a prueba para saltar al gran escenario, solo una tiene en su historial experiencia demostrada con empresas que han sufrido percances medioambientales, y esa es Southland Concepts. Por tanto, no excluyamos al señor James Wilson únicamente porque llega un poco tarde. Tal vez dijeran eso. Pero teniéndolo todo en cuenta, pensó Wilson, no era probable. En esencia querían poner fin a todos esos chistes de los programas nocturnos cuanto antes. Por lo tanto, la presentación era importantísima. Pero naturalmente, cualquier capullo tiene una presentación. Esa era una de las perlas de sabiduría de su padre. Tenía que llegar a tiempo. 1:15. Cuando las cosas empiezan a torcerse, siguen torciéndose, pensó. No quería pensarlo, pero lo pensó, hasta que hay lágrimas. Cuando se acercaban al túnel de Midtown, se inclinó hacia adelante y pidió al SIG una estimación sobre la hora de llegada. El turbante naranja se movió penosamente de lado a lado. No puedo decir, señor. Tráfico fatal, fatal. Media hora. Siguió un largo silencio. Y finalmente el SIG respondió. Quizá esa palabra tranquilizadora, cuidadosamente elegida, bastó para que Wilson comprendiera que su situación era entre crítica y desesperada. Puedo dejar la puñetera maleta en la recepción de Market Forward, pensó. Al menos, así no tendré que entrarla a rastras en la sala de reuniones. Se inclinó hacia adelante y dijo: olvidémonos del hotel. Lléveme al 245 de Park. El túnel era la pesadilla de un claustrofóbico. Arranca y para, arranca y para. En sentido contrario, el tráfico que cruzaba la ciudad por la calle 34 no era más fluido. El taxi monovolumen tenía la altura necesaria para que Wilson viera los desalentadores obstáculos que tenía por delante. Pero cuando llegaron a Madison empezó a relajarse un poco. Llegaría justo, mucho más justo de lo que era su deseo, pero no haría falta que hiciese una humillante llamada para anunciar que iba a retrasarse un poquito. Prescindir del hotel había sido la decisión correcta. Solo que en ese momento se toparon con una cañería de agua rota y las vallas, y el SIG tuvo que dar un rodeo. Peor que cuando viene Obama, comentó a la vez que la 1010 Wings prometía a Wilson que si les concedía 22 minutos le darían el mundo. El xilófono repiqueteó como unos dientes sueltos. No quiero el mundo, pensó. Solo quiero llegar al 245 de Park antes de las 2:15, a las 2:20 como mucho. El Jolly Dingle finalmente regresó a Madison. Aceleró casi hasta la calle 36 y de pronto paró en seco. Wilson se imaginó a un comentarista de deportes diciendo al público, en la retransmisión de un partido de fútbol, que si bien la carrera había sido vertiginosa, el avance en el juego era desdeñable. El limpiaparabrisas golpeteaba con un ruido sordo. Un periodista hablaba de cigarrillos electrónicos. A continuación, pusieron un anuncio de colchones Sleepy. Wilson pensó: tranquilo, desde aquí puedo ir a pie, si es necesario. 11 manzanas nada más. Solo que llovía, y tendría que llevar a rastras la puñetera maleta. Un autobús de la compañía Peter Pan llegó junto al taxi y se detuvo con un resoplido de frenos neumáticos. Wilson, a la altura a la que se encontraba, veía el interior del autobús a través de la ventanilla. A 1,5 metros o 2 metros de él, no más, una mujer atractiva leía una revista. A su lado, en el asiento del pasillo, un hombre con gabardina negra rebuscaba en el maletín que sostenía en equilibrio sobre las rodillas.
El Sikh dio un bocinazo y levantó las manos con las palmas hacia afuera, como quien dice: ¿ya ve lo que me ha hecho el mundo? Wilson observó a la mujer atractiva tocarse las comisuras de los labios, verificando quizá la capacidad de permanencia de su carmín. El hombre del asiento contiguo revolvía ahora en el bolsillo interior de la tapa del maletín. Sacó un pañuelo negro, se lo llevó a la nariz, lo olfateó. ¿Por qué hacía eso?, se preguntó Wilson. ¿Es el perfume de su esposa o el aroma de su talco? Por primera vez desde que subió a bordo del avión en Birmingham, se olvidó de Siglo Verde y Market Forward y de la drástica mejora de sus circunstancias que podía producirse si la reunión, para la que ya faltaba menos de media hora, iba bien. En ese momento estaba fascinado, más que fascinado, arrobado por los dedos con los que la mujer se palpaba delicadamente y por el hombre con el pañuelo en la nariz. Lo asaltó la impresión de que tenía ante sus ojos otro mundo. Sí, ese autobús era otro mundo. Ese hombre y esa mujer se dirigían a sus propios compromisos, sin duda unidos estos también a globos de esperanza. Tenían recibos que pagar, tenían hermanas y hermanos y ciertos juguetes de la infancia que no olvidaban. Tal vez la mujer se había sometido a un aborto en su época universitaria. El hombre acaso tuviera un anillo para el pene. Quizás tuvieran mascotas, y en tal caso las mascotas tendrían nombre. Wilson concibió una momentánea imagen, difusa y apenas formada, pero tremenda, de una galaxia mecánica, donde los distintos engranajes realizaban misteriosos movimientos, quizá con alguna finalidad kármica, quizá sin razón alguna. Aquí se hallaba el mundo del taxi Jolly Dingle, y a 1,5 metros estaba el mundo del autobús de la compañía Peter Pan. Los separaba solo 1,5 metros y 2 capas de cristal. Wilson consideró con asombro este hecho evidente. «Vaya tráfico», dijo el Sikh. «Peor que cuando viene Obama, se lo aseguro». El hombre se apartó el pañuelo negro de la nariz, lo sostuvo en una mano y se metió la otra en el bolsillo de la gabardina. La mujer del asiento de la ventanilla del autobús hojeaba su revista. El hombre se volvió hacia ella. Wilson vio moverse sus labios. La mujer levantó la cabeza con los ojos muy abiertos, al parecer sorprendida. El hombre se inclinó hacia ella, como para confiarle un secreto. Wilson no advirtió que el objeto que el hombre había sacado del bolsillo de la gabardina era una navaja, hasta que la utilizó para seccionar la garganta de la mujer. Ella abrió los ojos, separó los labios, se llevó una mano al cuello. El hombre de la gabardina, con la mano que empuñaba la navaja, le apartó la mano con delicadeza pero con firmeza. Al mismo tiempo colocó el pañuelo negro en la garganta de la mujer y lo mantuvo ahí. A continuación le dio un beso en la sien y al mismo tiempo miró por entre su pelo. Vio a Wilson y desplegó los labios con una sonrisa tan amplia que dejó a la vista 2 hileras de dientes pequeños y uniformes. Movió la cabeza en dirección a Wilson como diciendo: o que pase usted un buen día, o ahora tenemos un secreto. Una gota de sangre manchaba la ventanilla de la mujer. Se hinchó y resbaló por el cristal. Sosteniendo todavía el pañuelo en la garganta de la mujer, el hombre de la gabardina introdujo un dedo en la boca exánime de ella. Al hacerlo sonreía aún a Wilson. «Por fin», exclamó el Sikh, y el taxi Jolly Dingle se puso en movimiento. «¿Ha visto eso?», preguntó Wilson con voz atonal, sin expresar sorpresa. «Ese hombre, el hombre del autobús, el que va con la mujer». «¿Cómo dice?», preguntó el Sikh. El semáforo de la esquina se puso en ámbar, y el Sikh
se lo saltó, ajeno a la sinfonía de bocinazos que se oyó cuando cambió de carril. El autobús de Peter Pan quedó atrás. Delante se alzó Grand Central bajo la lluvia, semejante a una penitenciaría. Solo cuando el taxi estaba de nuevo en marcha, Wilson se acordó del teléfono móvil. Lo sacó del bolsillo del abrigo y lo miró. Si hubiese sido más ágil de mente, habría podido tomar una foto al hombre de la gabardina. Ya era tarde para eso, pero no era tarde para telefonear al 911. Como es lógico, no podía hacer una llamada así, anónimamente. Su nombre y su número aparecerían en alguna pantalla oficial en cuanto aceptaran la llamada. Se la devolverían para cerciorarse de que no se trataba de un bromista matando el rato una tarde lluviosa en Nueva York. Luego solicitarían información que él tendría que proporcionar ineludiblemente en la comisaría más cercana. Querrían oír su declaración varias veces. Lo que no querrían oír era su presentación. La presentación se titulaba «Concédanos 3 años y lo demostraremos». Wilson pensó en cómo deberían desarrollarse las cosas. Empezaría diciendo a los responsables de relaciones públicas y a los ejecutivos allí reunidos que el vertido debía afrontarse abiertamente. Era un hecho manifiesto. Los voluntarios todavía lavaban naves impregnadas de petróleo con detergente Dawn. No era posible esconderlo debajo de la alfombra. Pero, diría, la expiación no tiene por qué ser fea y a veces la verdad puede ser hermosa. La gente desea creer en ustedes, diría. Al fin y al cabo los necesitan. Los necesitan para llegar desde el punto A al punto B, y eso los predispone a no querer verse como cómplices de la profanación del medio ambiente. En ese punto abriría su portafolio y enseñaría la primera ficha. Una foto de un chico y una chica de pie en una playa inmaculada, de espaldas a la cámara, contemplando un agua tan azul que casi hacía daño a la vista. La energía y la belleza pueden ir de la mano, rezaba el texto. Concédanos 3 años y lo demostraremos. Telefonear al 911 era tan sencillo que hasta un niño podía hacerlo. De hecho, los niños lo hacían. Cuando un intruso entraba en casa, cuando la hermanita se caía por la escalera, o si papá estaba moliendo a palos a mamá. A continuación venía el storyboard para la propuesta del spot, que se emitiría en todos los estados con litoral en el Golfo, centrándose en los noticieros locales y las cadenas por cable con programación las 24 horas, como la Fox y la MSNBC. Mediante fotografías a intervalos, una playa sucia e impregnada de petróleo volvería a verse limpia. Tenemos la responsabilidad de rectificar nuestros errores, diría el narrador. Así es como trabajamos y cómo tratamos a nuestros vecinos. Concédanos 3 años y lo demostraremos. A continuación los anuncios en prensa, los anuncios en radio y en la fase 2. Oiga, ¿qué ha dicho? Podría telefonear, pensó Wilson, pero probablemente ese individuo ya se habrá bajado del autobús y marchado mucho antes de que la policía llegue. Probablemente, casi seguro. Se volvió para mirar atrás. A esas alturas el autobús quedaba ya muy lejos. Quizá, pensó, la mujer ha gritado. Quizá los otros pasajeros se han abalanzado ya sobre el individuo de la misma manera que los pasajeros se abalanzaron sobre el terrorista del zapato, cuando descubrieron qué tramaba. Pensó entonces en cómo le había sonreído el hombre de la gabardina, también en cómo había metido el dedo en la boca exánime de la mujer. Wilson pensó, hablando de bromas, quizá no ha sido lo que yo he creído que era. Podría tratarse de un gag, uno que representaban continuamente, una de esas escenas para provocar una reacción en la gente. Cuanto más lo pensaba, más posible le parecía. Los hombres degollaban en callejones y en series de televisión, no en autobuses de Peter Pan en plena mañana. En cuanto a él,
Había concebido una buena campaña. Era el hombre adecuado, en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y uno rara vez tenía más de una oportunidad en este mundo. Ese no era uno de los dichos de su madre, pero era un hecho. Oiga, déjeme en el próximo semáforo, indicó Wilson. Iré a pie desde ahí. Ese autobús es de otro mundo.